Hola, muy buenas noches a todos. Un jueves más de su programa Charlemos sobre Inclusión. Soy Jenny Aes, presidenta y fundadora de la Asociación Llanta de Perro AC. Para nosotras es muy importante los contenidos accesibles. Por eso, en la interpretación de lengua de señas mexicana tenemos al licenciado Julio César Nieto Reyes desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Julio. Los contenidos de este programa es sobre inclusión educativa, laboral, familiar y temas o contenidos que puedan ser de gran aportación para la sociedad. También quiero agradecer a todas las personas que han compartido todos los contenidos de la asociación. Muchas gracias. Les recuerdo que este 20 de septiembre es la carrera virtual inclusiva Unidos nos protegemos, que es a beneficio del Centro de Salud María del Socorro a Quiroga Aguilar. Y los esperamos, inscríbanse, y a todos los patrocinadores que nos han apoyado, Analoga TV, Fotografía, Martínez, Elizabeth de Renta y Sillas Mesa, muchas gracias, y a los que quieran aportar o entrar al patrocinio, por favor comunicarse con nosotros. Y tenemos una gran invitada con un tema sumamente increíble que van a ser de mucha aportación, que es inclusión educativa. Tenemos a la licenciada Alejandra Delgadillo. Ella es psicóloga educativa, ha participado como capacitador, también docente en la formación sobre temas de inclusión. Alex, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación a tu programa. Y pues cuéntanos un poquito de ti, quién es Alejandra, por qué este gran tema de inclusión educativa. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, antes que nada, por la invitación, por la confianza que me tuviste para abordar este tema. Gracias, Julio César, por permitirme llevar mis palabras a más personas. Bueno, el punto, quiero empezar a hablar sobre qué dirección va esta plática. Sí, vamos a tocar el tema de inclusión educativa, pero es una invitación a redireccionar el imaginario que tenemos todos de educación, que se centra en una escuela, ¿sale? Más bien es una invitación para pasar esas fronteras que nos hablan de educación en un contexto determinado. Y bueno, sí, voy a abordar también la importancia, ¿qué importancia tiene en mi vida abordar el tema de la inclusión? Bueno, quiero empezar a platicarles que este tema hace clic conmigo porque vivo una situación de discapacidad. Es una parálisis cerebral. La verdad se escucha más serio de lo que es. A lo largo de mi transitar en la vida educativa, me he enfrentado a las distintas barreras. Esa, por una parte, es un motivo personal, pero mi propuesta va en no estacionarme solo como en ese motivo, sino traslaparlo a un motivo social, a la parte social, que esto no solo se queda en lo individual, en la vida de Alejandra, sino cómo influye en el aspecto o en la esfera social. ¿Sale? Mi primer punto para tocar el tema de inclusión educativa es plantear la educación como un proceso social. Es decir, como un proceso en el que todos aprendemos constantemente de los otros a través de la interacción. Y también pensar que el tema de inclusión y el tema de discapacidad es una construcción social. Imaginemos que la historia es un edificio con distintas ventanas. Cada una de las ventanas nos indica una forma de ver, un panorama. Nos muestra determinado paisaje o parte del paisaje. Esta vez yo los invito a ver la discapacidad desde una ventana que se llama el modelo social.
¿qué vamos a ver a través de este paisaje o a través de esta ventana? El paisaje que nos muestra es a la persona con sus limitaciones, ¿sí? No trata de negarlas, pero sobre todo lo que nos muestra es la interacción de esa persona con limitaciones y su contexto. ¿De acuerdo? Ahí hablar de las barreras que influyen en la educación es hablar de barreras políticas, es hablar de barreras didácticas, es hablar de barreras culturales y de barreras físicas. Se ha hecho mucho hincapié en la eliminación de barreras físicas, que sí son importantes, ¿no? Es importante dar el acceso a no sé, en las banquetas, en la vía pública, el edificio, ¿no? Hablando de ajustes en las medidas de las puertas, de hacer ajustes físicos. Pero también es muy importante eliminar esas barreras que no se ven, pero que se perciben a través de actos discriminativos. Una de ellas son las barreras culturales o las barreras ideológicas. La forma de eliminarla, la forma de abordarla es, en primer lugar, aceptarlas, no negarlas, aceptar que existen estas barreras. De esta forma vamos a visibilizar o hacer consciente el hecho que hay algo que transformar. Ahí, al hablar en el tema educativo, también se arrastran este tipo de barreras. Yo creo que hablar. Perdón, Jenny, creo que tienes silenciado tu... Perdón. Te comentaba, al hablar sobre educación educativa, tú habías comentado que hubo un obstáculo, ¿no? También por la discapacidad, pues, que tienes. O sea, es muy limitante cuando una persona con discapacidad, bueno, si hablamos de discapacidad motriz, y si ven una persona con parálisis, pues van a decirlo, maestro, oye, no voy a tener el tiempo ni la información de cómo poder ayudarte. Háblanos un poquito de eso. Claro, asusta precisamente el hecho de abordarla por esta suma de prejuicios que tenemos. Hablar de determinado diagnóstico ya nos da en la imaginación una idea de lo que vamos a encontrar, ¿no? Y una idea antes de lo limitante. Es difícil pensar en una persona con parálisis cerebral, sí, que se le faciliten procesos, ¿no? Y sobre todo, la persona que lo escucha lo asume difícil porque se asume desde una parte asistencial. Dice, el apoyo que voy a dar va a ser muy grande y por lo tanto difícil, ¿no? Entonces, mi invitación o mi objetivo en esta plática es resignificar la educación, darle otro sentido, ¿no? Como te digo, muchas veces al escuchar la palabra educación, inmediatamente nos imaginamos la escuela con sus salones de clase, la dirección, el patio y también sujetos o actores determinados en ese escenario, como es el maestro, los alumnos, los directivos, los padres de familia, ¿no? Hasta los de la cooperativa nos imaginamos. Pero la educación no solo se da en ese contexto. Y gran parte de esta suma de prejuicios viene también de esta otra educación, de las que les quiero hablar, que es la educación informal. La educación informal también tiene características, como las tiene la educación formal. También tiene un escenario, pero no es un escenario determinado, no es un escenario cerrado, se da en cualquier lugar.
la educación informal no va por grados. O sea, no es que hayas aprendido algo y subsecuentemente me pases como en la escuela formal, ¿no? De primero a segundo, de segundo a tercero y así. Y llega un momento en el que te gradúas y te titulas. En la educación informal no lo hay. Sin embargo, también hay este proceso continuo de enseñanza-aprendizaje. Tampoco vamos a encontrar maestros y alumnos, pero todos en determinado momento somos maestros y también somos alumnos. Aquí no importa la edad, ¿no? Porque estamos acostumbrados que el adulto es el maestro y el menor es el alumno. Así, sí, sí. Y entonces, lo interesante en esto es que tomemos nuestro papel activo dentro de la educación de todos, ¿no? De la propia y la de los otros, o la del otro. Y el hecho también que me hizo pensar en el tema de educación inclusiva como una tarea de todos, es porque últimamente, precisamente por los temas de la pandemia, se ha puesto como muy en boga, ¿no? El hecho de decir que estamos en una crisis educativa. Ajá, sí. Porque estamos contemplando la educación desde este escenario, pues, simple y ya cotidiano, ¿no? Que es dentro de un salón de clases. Pero hay que pensar en esta constante construcción que llevamos a cabo, ¿no? Y que no es nada nuevo. Hay un término que en la pedagogía se utiliza mucho, que es el de la tabula rasa. Es decir, nosotros no empezamos nuestro aprendizaje al momento que pisamos una escuela de educación preescolar, ¿no? Desde que el niño entra al kinder, en ese momento no empieza el aprendizaje. Ya desde antes trae nociones, ya trae conocimiento, que los adquirió en casa, los adquirió en sus diferentes contextos, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Y también cuando se habla de educación inclusiva, también vale la pena pensar en esos contextos, que esos contextos también promuevan inclusión. Pero bueno, se ha tocado mucho la palabra de inclusión y también pues, este concepto me gustaría aclararlo, ¿no? ¿Desde dónde lo vamos a abordar en este caso? ¿O qué entiendo por inclusión? Y digo que entiendo porque finalmente es una interpretación. Como les comentaba, vamos a tomar el modelo social. Y de acuerdo a este modelo, la inclusión es el acto de invitar a la participación al excluido. Tal vez no dice mucho, ¿no? Pero la forma en la que yo lo entiendo, o como yo le doy significado, es a través de un ejemplo simple. Es como cuando nos invitan a una boda. Ajá. ¿No? Cuando nos invitan, nos envían la invitación porque están pensando en nuestra presencia física. Y entonces buscamos el vestido, ¿no? Porque somos invitadas. Y vemos qué onda con el peinado. Y buscamos los zapatos. Y buscamos el regalo aparte. Nos preparamos para esa boda. Y hasta el momento que llegamos a la fiesta, hasta el momento que llegamos a la boda, se considera integración. Pero en el momento en el que ya estamos bailando a media pista con todos los invitados y con los novios, payaso de rodeo, la víbora de la mar, ¿no? Y participamos y también nos formamos para cachar el ramo y los hombres para cachar el higuero. Hasta ese momento, es inclusión. ¿De qué nos habla o cuál es la clave? ¿Qué es lo que define a la integración, ¿no? Que mencioné de la inclusión? Es la participación en todas las actividades culturales. Entonces, si hablo de inclusión educativa, hablo de esta participación en el contexto de educación. Es decir,
estoy hablando de educación informal. Entonces, es la participación, es como ese vaivén de conocimientos entre la persona con discapacidad y su contexto. Sí, vieras que cómo muchas personas han mencionado que integración es igual que inclusión, pero realmente no es igual. Entonces, sí hay una gran diferencia de integración e inclusión. Y tú lo estás mencionando de que el ejemplo de la boda, ¿no? Imagínate que te digan, sí, es que te vamos a incluir, pero realmente cuando llegas a la boda, te dejan sentada. Bueno, si eres usuaria de silla de ruedas, pues ya vas con la silla, ¿no? pero, pero si no, te quedas sentada y realmente no te incluyen. Entonces no es una buena participación por parte de las personas. Exacto, sí. Y también aquí es importante aclarar que no hay una mejor que la otra. No es que la inclusión sea mejor que la integración, sino que ambas son necesarias, ¿no? Y en algún momento se tienen que dar, o sea, no hay que lleven un orden, ¿no? Que la integración sea primero que la inclusión. Sin embargo, son indisociables. Esto no es otra cosa más que van junto con pegado, siempre. Y en el contexto educativo también debe darse o también se da de esta forma. No podemos hablar de inclusión educativa cuando solo abrimos el espacio, ¿no? Por eso les hablo tanto de interacción, porque finalmente el conocimiento se construye a través de interacciones. Puede ser a través de interacciones con sujeto propiamente o con el objeto de conocimiento, ¿no? Con el libro, con el cuaderno, con la compu, con ese contenido que deseamos aprender. Pero siempre se da a través de una interacción. También es importante como replantear, ¿no? Porque hay un punto donde se unen estos dos tipos de educación, la educación formal y la educación informal. El objetivo que se propone es formar ciudadanos democráticos, libres, diversos y plurales. Es decir, no solo se busca alumnos con estas características, no solo se busca personas que tengan estas características dentro de la escuela, sino que afuera sean ciudadanos con todas estas cualidades. El propósito es formar personas con valor. Todos estos contenidos en conocimiento no se vacían en el alumno enteramente, ¿no? El puro conocimiento, sino va anclado un sistema de valores o aspectos formativos, esto es, formativos de la persona. En la escuela, sobre todo en la nueva escuela, se está considerando el conocimiento. Lo importante es aprender a aprender, pero también se premia mucho esta parte de aprender a convivir. Se le da mucho valor a esta parte de que el alumno valore estas formas de interacción con el otro. El hecho de pensar en otro, el hecho de tener actitudes prosociales, el legitimar a otro. Se busca desarrollar competencias y esto también se lo propone la escuela informal. Desarrollar competencias que lo lleven a tener un trabajo colaborativo, porque independientemente del trabajo laboral que tú elijas, del área laboral,
lo desarrollas en equipos o en grupos de trabajo. Esto se relaciona directamente con interacciones. Entonces, es importante aprender a desarrollar interacciones, lazos o vínculos de calidad. Por otra parte, también es muy interesante me atrevo a decir que hasta desafiar, ¿no? Este punto de formar personas críticas, personas que se cuestionen todo el tiempo, que no tomen como verdad lo que leen, que no sean alumnos del libro, sino que sean capaces de formar un propio criterio de determinado tema. Pero esto también implica no solo que se posicionen, ¿no? Y que digan, no creo o no es así, solo porque yo lo digo, ¿no? Sino que aprendan a argumentar. No es así, pero te estoy justificando o te estoy dando razón de por qué yo considero que no es así. Y el hecho de hablar de contextos educativos, es que esta parte sí me gustaría como realzarla. Es hablar de todos los escenarios posibles, no solo dentro de la escuela. Y también como profesionales hemos estado como muy acostumbrados a parcializar nuestras, pues, nuestras tareas, ¿no? Nuestras labores. Y si hablamos de educación, estamos acostumbrados a pensar que solo es tema de los maestros y de los directivos y de las autoridades vinculadas, ¿no? A la educación como institución. Pero desde este posicionamiento, mi postura es apostar hacia tomar un papel consciente de nuestra tarea educativa. Como te digo, no solo es en la propia, no solo es en la formación de nuestro conocimiento, sino cómo contribuimos a la formación del conocimiento del otro. Y también aquí implica la forma en la que nos educamos o nos reeducamos para mirar a la discapacidad, ¿no? Derribando nuestros propios prejuicios y nuestros propios estigmas hacia la discapacidad, como lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Como ya el simple hecho de escuchar un diagnóstico, determinado diagnóstico, ya nos da un imaginario de qué es lo que nos espera, de cómo es la persona, sin darnos la oportunidad de conocerla realmente, sino simplemente por lo que nos dice el diagnóstico, ¿no? Y entre más difícil sea de pronunciar, entonces lo asociamos con más complejo es y entonces más limitaciones va a presentar. Así es. ¿Por qué crees tú que las escuelas todavía no han incluido a personas? Son muy pocas las escuelas que han tenido esa empatía para poder incluir a las personas con discapacidad. ¿Por qué crees tú que las escuelas no, en general no se han unido, o sea, que se haya formado ese vínculo? Mira, yo considero que gran parte de esto se debe a las barreras ideológicas, precisamente a estas barreras culturales, a este tipo de formación de prejuicios, estigmas. Sin embargo, también te puedo hablar desde mi experiencia, lo que ofrece la escuela pública, que es precisamente unidades de apoyo para la inclusión. Y la escuela pública, hablando como en nivel básico, de hecho, hasta nivel bachillerato, está ofreciendo este tipo de apoyo. En educación
particular o en educación privada, también se están llevando a cabo ciertos ajustes. Sin embargo, como te digo, ¿no? Es repensar la educación, no solo la que recibimos de los maestros, ¿no? Sino la que recibimos en casa, la que recibimos con nuestro grupo de amigos. Toda esa información es educación. Entonces, también vale la pena pensar en una educación inclusiva desde nuestra familia, ¿no? Desde nuestro contexto. Y entonces ahí tal vez nos vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Del por qué no se han podido derribar estas barreras ideológicas que desde lo que yo considero, desde lo que yo pienso, tiene que ver mucho con esta parcialización de decir, a mí no me corresponde, le corresponde al maestro porque es de tema educativo, ¿no? O no me corresponde a mí porque yo no vivo una discapacidad, ¿no? O sea, es como esta parte de enajenarnos. Hace poco leí un texto en el que se planteaba el acto de educar, la educación, como una oportunidad humanizadora. Y hablaba de cómo el proceso de educar no es más que el hecho de compartir. Y compartir no solo como conocimientos, ¿no? De conocimientos de libros, conceptos, sí, sino compartir desde la experiencia, que eso es como lo que ancla, lo que vincula nuestro conocimiento y lo hace significativo, ¿no? Como el planteamiento de un inicio que fue, ¿qué es lo que me lleva a mí a abordar esto? Bueno, es porque toca fibras personales, autobiográficas, y yo creo que a todos nos pasa. O sea, el tema que nos es relevante es porque hace clic con nuestra parte personal. Y eso tiene que ver con esta parte emocional, ¿no? Que nos lleva a motivar y seguir desarrollando o seguir conociendo ese tema. Y Por sí, ejemplo, sí, 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 claro, dime. mira que es muy importante el tema que estás manejando porque muchas personas todavía no le dan esa apertura. Todavía, y estás comentando de la educación informal, imagínate, la educación informal es la sociedad, el núcleo familiar, o sea, todo lo que conlleva antes de ingresar a lo formal, que es lo educativo, ¿no? Que es el preescolar, la primaria, prep, universidad y hasta donde tú quieras llegar de estudios, ¿no? Y aprender. Entonces, sí es muy importante pues desde ahora sí, desde aprender a gatear para poder formar todo este tema, ¿no? Tan importante. Estoy sorprendida, Ale, la verdad que o sea, no lo tenía tan, tan, tan enfocado como tú. Gracias, sí. Sobre todo es como el hecho de aterrizarnos, ¿no? O sea, nunca terminamos de formarnos, nunca terminamos de educarnos. Y la otra parte que también me gustaría como destacar es que para formar sociedades inclusivas, no solo basta con tener escenarios accesibles, ¿no? Hablando de estas cuestiones físicas, sino sobre todo es eliminar barreras culturales, estas barreras ideológicas. Y ojalá se hiciera como se hace con las barreras físicas, ¿no? Y todos en algún momento fuéramos rampas humanas, que permitamos el acceso, que permitamos la inclusión. Ah, sí. Sí, sí. Y
aquí lo interesante es que para mí el hecho de hablar de inclusión es un tema necesario, sí, por lo que nos dice como el momento histórico en el que estamos viviendo. Pero pienso que, o espero, que en algún momento sea un tema obsoleto, ¿no? Y que del tema del que se pueda hablar sea de diversidad y no de inclusión. Así es. Porque yo creo que la diversidad es lo que nos abraza a todos, ¿no? Lo platicaba en algún momento con un amigo y le llevamos a esta conclusión, que la diversidad es tan humana que nos abraza a todos, ¿no? Y hace innecesario tocar el tema de inclusión. Y esta parte también es como importante hacerla notar en la educación informal, ¿no? Desde la educación que nosotros damos a los demás. El hecho de tomar o mirar la diferencia como un valor. El hecho de resaltar y validar la diferencia en el otro. No exigir como normalizaciones o moldes, ¿no? Que es a lo que hemos estado acostumbrados de alguna manera, porque es lo que hemos vivido a través de la historia, ¿no? El buscar la normalización, el mirar a la discapacidad como una deficiencia. Y en este caso, la, pues más que propuesta es, les comparto como mi convencimiento, porque no es que lo diga yo, o sea, es un tema que ya ha sido tocado, ¿no? Desde esta mira de la diversidad. Otra parte también interesante en todo esto es cómo sumamos o restamos, tal vez hasta de forma inconsciente, en esta, en esta adquisición de una nueva cultura, en esta transformación de la cultura. Muchas veces es tan inconsciente porque, regresando a la metáfora inicial, estamos viendo desde otra ventana, ¿no? Y no es que neguemos o no es que hagamos con intención de lastimar al otro, sino simplemente que el paisaje que veo, la vista que tengo es limitada, ¿no? Es distinta. Entonces, también como persona con discapacidad, yo pienso que tengo la responsabilidad de mostrar mi perspectiva, de invitar a mirar a los demás a través de esa misma ventana. Sí. Y también considero que es responsabilidad y me atrevo a decir que hasta obligación, ¿no? De todos los que vivimos alguna discapacidad, conocer nuestra condición, ¿no? Conocerla así desde la parte médica, como es, ¿no? Y si no sabemos, es acercarnos hacia profesionales que nos puedan orientar, de modo tal que nos conozcamos, porque en ese sentido ella formaría parte de nuestro autoconocimiento, porque somos nosotros. Entonces, si nosotros conocemos, nosotros podemos informar a los demás y de esta forma quitar toda esta serie de estigmas con información. Así Porque, es. uh-huh. Sí, así es. Mira que estamos recibiendo comentarios. Te voy a leer algunos. Muchas gracias a todos los que han estado comentando y compartiendo. Sean así, sigan compartiendo. Habla, bueno, te manda saludo Jaime, Norma, Oh, gracias. Alberto, Bicho, Puga, Iván, él también fue Gracias. compañero del diplomado. Saludos, Iván. Dice Iván Sí. que la apertura a la diversidad suma la formación de ciudadanos conscientes, responsables.
También, Rose Herrera dice, bueno, te felicitan también a ti y muchas gracias, Rose. Gaby dice que desde el núcleo familiar se debe de trabajar la inclusión y es muy verdad. Desde ahí debe de empezar esa educación. María Toga, saludos Ale, te mandan saludos. E Iván también Gracias. dice, la norma es una sociedad llena de diferencia y no algo homogéneo. O sea que es algo sorprendente todo el tema de lo que es educativo. Abarcar todo este tema desde lo informal y lo formal es, o sea, se repite, ¿no? De la gran diferencia que hay. Claro, sí, 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 pero sobre todo, como te digo, hay un punto de comunión entre las dos partes, que es la formación de ciudadanos con valor. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, o sea, no solo buscamos o no solo se busca, ¿no? Ciudadanos expertos en cierto tema o sensibles a cierto tema, sino es la comunión de estas dos áreas. Sí, queremos profesionales con conocimiento, queremos personas con sensibilidad. Ay, que me atrevo un poco a cuestionar esta parte, ¿no? Porque también hablar de inclusión se habla mucho de la necesidad de sensibilizar a la sociedad. Sí. Pero en esta parte me atrevo como a cuestionar, porque se ha tomado como bandera, ¿no? Que si queremos una escuela inclusiva, una empresa inclusiva, lo que tenemos que hacer es invitar al otro a sentir lo que siente la persona con discapacidad. Pero hablar de inclusión desde esta ventana de la perspectiva social, nos habla que la inclusión es un tema más de justicia social, que de un tema de sensibilidad. Entonces, ¿cómo abordar la inclusión desde aquí? Es a través del conocimiento. Por eso es tan importante conocer nuestra condición como personas con discapacidad para empoderarnos, para decir es parte de mí, tengo parálisis cerebral, ¿qué es? ¿Qué implica esto? Conozco mis limitaciones porque si las tengo, la idea tampoco es negarla. Tengo una discapacidad que sí implica limitaciones, pero tengo estos alcances, tengo estas habilidades. Y de esta forma dejamos como de mirar a través de las otras ventanas históricas, ¿no? Que es la caridad, que es por otra parte este sentido de la persona con discapacidad como objeto de derecho, sino nos empoderamos y nos convertimos en sujetos de derecho. Ay, bueno, pues también para mí es como muy nutritivo escuchar las opiniones de, de los chicos que me comentaste, porque pues gran parte de ellos está como muy inmerso en el área pedagógica. Los conozco como profesionales, que son profesionales, en toda la extensión de la palabra, muy comprometidos con estos temas de la inclusión. Y justamente abordan el tema desde la propuesta de la escuela pública. Y por otra parte también los conozco como personas comprometidas, ¿no? Y sé que la visión que manejan es precisamente la de el modelo social, la de derecho, ¿no? Como me gustaría también que se promoviera en distintos espacios. Se hace concretamente en la escuela o en contextos educativos al considerarse la educación como un derecho. O sea, fíjate cómo nos habla, ya no solo de acciones, ¿no? Sino de temas políticos, de temas sociales, de temas culturales. Cómo
Hablar de inclusión traspasa todas estas áreas, tiene esa transversalidad. Y por otra parte, también está como el compromiso de la persona con discapacidad en asumirse dentro de este modelo social, porque también es cómodo, ¿no? Hasta cierto punto, el hecho de, pues, de que nos vean a través de estas otras ventanas históricas, porque también nos traen beneficio. Y eso implica un papel pasivo de la persona con discapacidad. Y eso a la vez es cómodo. Sí. No, si no es asumir ese reto, ¿no? Este desafío, esta nueva postura, donde sí me voy a visibilizar, el hecho de mirarme desde el modelo social y de aceptar mi papel que tengo como formador y como agente transformador de mi realidad, implica también responsabilidades. Yo creo que es un punto importante a considerar y ya sería como tema de otra charla. Pero te digo, hablar de educación inclusiva es tomar al toro por los cuernos, ¿no? Y asumirnos todos como en este mismo papel, en este mismo nivel que han tenido los maestros, ¿no? Obviamente, yo sé que va a sonar como diferente o, o algo va a hacer ruido, que pues no tenemos los conocimientos en el área pedagógica, pero el ejercicio lo hacemos, esta interacción, este intercambio de saberes. La idea con todo esto es como apaciguar este momento como de crisis, ¿no? Decir, yo no tengo experiencia en la enseñanza. Es darte cuenta que sí lo tienes, ¿no? Porque toda la vida y todos hemos participado en la formación de conocimiento del propio y el del otro. Entonces, ¿cuál sería la mejora para la educación inclusiva? Sí, yo pienso que va de la mano con con una formación con valores. Por ejemplo, a través de la historia se ha primado mucho el hecho de igualdad en oportunidades. Ajá, sí. Sin embargo, vale la pena también pensar que no es justo hablar de igualdad en oportunidades. Estamos conscientes que todos somos iguales en derechos, pero tenemos características diferentes, ¿no? Que eso es como la diversidad. Entonces es hablar de oportunidades equivalentes. Cada uno lo que necesita. O sea, es medir a cada uno con su propia vara. ¿Sí me explicó? Y, perdón. No, sí, o sea, sí, me queda muy claro. Si alguno de los que nos están visualizando quiere hacer algunas preguntas, pues también estaremos respondiendo. ¿Por qué no, verdad, Ale? Claro. Y la idea en todo esto precisamente es tomen lo que consideren que pueda construir, ayuden también a deconstruir y a volver a construir, ¿no? Es un ejercicio constante, es un ejercicio igual y hasta suena como un juego de palabras, ¿no? Pero vamos, a lo que me refiero en todo esto es a colaborar, a sumar, no asumir, ¿no? Que hay una verdad absoluta. Sobre todo es como esta parte, ¿no? De estar dispuesto a deconstruir, a quitar, a tirar,
para volver a construir. Es importante hacer consciente que todo suma, ¿no? En determinada forma. Muchas veces pensamos que el error nos resta, ¿no? O nos lleva como a pisar como esta línea de lo correcto y lo que no lo es. Sin embargo, también nos da la oportunidad de reaprender. Sí, sí, claro, por supuesto. Ya estamos a punto de terminar el programa. A mí me encantaría que mandaras ese mensaje a todos los que nos están viendo y a todas las personas que van a llegar, todo de las veces que han compartido, a alguien le va a quedar o le va a servir el contenido. ¿Qué mensaje tú le das? Claro que sí. ¿Se acuerdan de la metáfora que utilicé al principio, el de la boda? Sí. Bueno, ok. Yo quiero que como esa tía que todos tenemos y que muchos negamos, esa tía que se lleva el centro de mesa a su casa, así, que tomen un centro de mesa, que tomen el tema y literalmente lo pongan en el centro de su mesa, que lo platiquen, que lo manipulen, que lo hablen. Una forma importante de promover la inclusión es a través del lenguaje, es a través de comunicarlo, a través de esta interacción justamente, de compartir la forma en la que miramos el mundo. Y esto nos habla como de la esencia de la inclusión, que es pensar en el otro. Entonces, me gustaría eso, que se lleven todos un centro de mesa. Oye, todos agarren que para todos hay. En este caso no es como a la hora, ¿no? No se lo tienen que llevar escondidas como la tía. Pónganlo en su mesa, platíquenlo. Y pues compartan lo que saben. También estén dispuestos a reconfigurar sus ideas. Ay, ese sería el mensaje, compartir. Compartir, claro, excelente, porque si no compartimos la información que hemos aprendido, pues de nada sirve, se nos queda a nosotros. Es como ser envidiosos, ¿no? Sí, somos envidiosos, yo no voy a compartir, pues, ¿para qué? Mejor me lo quedo yo, ¿para qué quieres que yo comparta, no? Todo lo aprendido, pues, si quieres aprender, pues busca tú la opción, y pues no, tenemos que apoyarnos, ser empáticos, ser conscientes, o sea, la diversidad, tú lo mencionabas, ¿no? No somos, queremos ser tanto las personas convencionales o las personas con discapacidad, queremos estar en realmente un mismo mundo. No nos limiten, al contrario, entre nosotros nos podemos apoyar. Así es. Y también nuestra aportación es importante, ¿no? Pensar que no solo porque es tema de discapacidad se va a quedar en personas con discapacidad, que es lo que usualmente siempre pasa con estos temas, ¿no? Son temas que solo giran en cierto grupo. Pero el hecho también es como abrirnos, ¿no? No solo nos vamos a beneficiar nosotros con discapacidad, sino la persona que no lo tiene, que no tiene discapacidad. Todos, porque estamos como en este continuo vaivén de información, de experiencias, de aprendizaje, justamente. Sí, y aparte, ¿quién está exento a tener una discapacidad? Creo que nadie. Puede haber desde un nacimiento que no te lo esperas, o sea, le pides a Dios que nazca bien, pero pues la situación pues es diferente, entonces llega un bebé con discapacidad o una persona que no ni en tu familia ha tenido una discapacidad
y por el azar del destino hay un accidente de diferente acto y ya tienen la discapacidad a un familiar, o sea, o de una enfermedad que no sabes, o sea, ¿quién está exento a tener una discapacidad? Nadie, pero nos limitamos a aprender de las demás personas y no debe de ser así. Sí, 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 totalmente. Sí, pues en verdad yo estoy muy feliz de que hoy hayas estado aquí con nosotros, Alex. La verdad que este tema es muy importante y creo que lleva más. O sea, este es un tema que lleva más y no queda aquí. Me encantaría que estuvieras en otro programa. La verdad que para que sigas diversificando y pues continuando, ¿no? Para que más personas tengan esta información. Me encanta y pues quedas invitada, Ale. Ay, muchas gracias, Jenny. Con todo gusto, sabes que con todo gusto lo que pueda colaborar, cuenten conmigo. Hoy también, perdón, también me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron, y a todos mis compañeros de la pedagógica, que son excelentes profesionales, cabe resaltar, eh, a compañeros también de los distintos contextos donde he elaborado, las empresas. Muchas gracias, chicos, por apoyar. También compañeros fisio y de esta área de rehabilitación. Pues a todos, familia, todos. No, pues a todos, muchas gracias y nuevamente gracias, Alex. Y gracias a Julio por acompañarnos un jueves más de este programa que es de suma importancia para nosotros. Y pues quiero agradecer. Nuevamente les doy las gracias a todos los patrocinadores que nos están apoyando en la segunda carrera virtual inclusiva, que es a beneficio del Centro de Salud de aquí de María Socorro Aguilar, Quiroga Aguilar, perdón. Se va a hacer este 20 de septiembre a las 8 de la mañana por Facebook Live, así que no se lo pierdan. Si no te has inscrito, ¿qué esperas? Inscríbete, ¿no? Y pues toda la información, pues aquí nosotros te la estaremos proporcionando. Y también agradecer a todas las personas, esperando que hayan compartido. Sin antes de irnos, quiero mencionar que somos parte, la asociación somos parte ya de sede de vida independiente Campeche, gracias a esta fundación de vida independiente México a nivel nacional, nos dio la primera, la vinculación o la alianza para poder beneficiar a personas con discapacidad motriz. Estoy muy orgullosa y muy feliz de que nos haya apoyado. Muchas gracias. Y también pues un saludo a Fadi, Jaime, a la señora Lourdes, porque tanto Alex como yo fuimos parte del diplomado de competencia profesional para personas con discapacidad motriz. Y bueno, quiero agradecer. Y antes que se me vaya la luz, anda lloviendo por aquí, no quiero dejarles que nada más se vean ustedes y pues gracias y nos vemos hasta el jueves próximo con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, cuídense, feliz jueves.